Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Llegando ya al final o semifinal de la asignatura Medios Masivos de Comunicación y recordarles que esta semana había iniciado el 22 de enero y tenemos hasta el 28. Por favor, revisar la parte número 4 que dice Teoría Cultural y el Campo Latinoamericano de la Comunicación, que en breves momentos vamos a dar un énfasis en cuanto al aporte de ciertos comunicólogos, como han hecho en el tema de la comunicación y el desarrollo de la hegemonía en los pueblos de América Latina. Asimismo, tenemos nuestro cuarto encuentro que lo estamos desarrollando en este momento y asimismo tomar en cuenta la realización de una línea de tiempo que están escritas las pautas para poder realizar nuestra línea de tiempo a través de las plataformas que se mencionan ahí, cómo la comunicación se ha venido desarrollando en los productos en los procesos de construcción hegemónicos, ¿sí? Entonces vamos a dar paso a nuestra clase del día de ahora, ¿sí? Teoría cultural y el campo latinoamericano de la comunicación, ¿sí? Bueno, para poder hacer un énfasis o un preámbulo de cómo la comunicación se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Recordemos que en las primeras clases la comunicación se desarrollaba de una manera, según Shannon y Weber, de una manera muy lineal, de una manera en la que no había esa reciprocidad de ambas partes, sino más bien le interesaba mucho a los medios de comunicación el número de conteos o que se daban a través de un mensaje, ¿sí? Y obviamente el nivel de recepción del receptor era muy mínima a los niveles de decodificación que éste hacía. Pero por lo tanto, al pasar los años, nace la escuela de Birmingham, ¿no es cierto? En Gran Bretaña, en los años 60 más o menos, y dice que esta afirma que da un gran aporte importante al cultural, al mundo de la comunicación y a la construcción de los procesos en contra de la hegemonía, pero sí da paso mucho a lo que es la democracia. En este sentido, nace la cultura de la clase obrera, de las clases medias y la lucha de estas clases sociales. ¿Sí? También hace el poder de los jóvenes y cómo estos han venido construyendo relaciones en contra del poder, ¿no es cierto? El tema de los movimientos de género, de etnia, de raza y obviamente y cómo los medios de comunicación han venido estructurando esa información para que obviamente, para poder transmitir la información a sus masas, ¿cierto? Por lo tanto, la escuela de Birmingham aporta o fomenta el uso o las manifestaciones de las resistencias populares y cómo estos historiadores a lo largo del tiempo las colocan como una resistencia popular, como el poder del pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, hay aportes muy claves de la escuela de Birmingham, ¿no es cierto? En la que dice que la comunicación es una práctica cultural, es decir, se vuelve una comunicación, como decía Wilbur Schramm, circular, ¿no es cierto? Una comunicación bidireccional. Por lo tanto, esta escuela analiza la comunicación, como dice, no solo como una información, no solo como una recepción pasiva de los mensajes, sino que estos mensajes se producen en significados y a la vez los medios de comunicación dejan de ser vistos como esas herramientas que nos tratan de manipular y más bien las personas que actuamos o las personas que tenemos la voz somos las personas que estamos al frente y construimos esos significados para hacerlos de manera real, ¿sí? Por lo tanto, esa recepción activa de las audiencias, de las masas, de la sociedad civil, rompen con esa idea, con ese boceto, ese paradigma que decíamos de que dejemos de ser pasivos y volvámonos un agente activo de nuestros productos, de nuestros constructos sociales, ¿sí? Y dejemos de ser la persona que solo interpretemos esos mensajes mediáticos. ¿Para qué? Para que seamos parte de esta función en su contexto cultural, social, político, económico, incluso, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se afirma mucho el tema de la teoría de la codificación y la decodificación, es decir, la
el envío, la asimilación, la recepción, el receptar y el decodificar los mensajes para construir nuevas audiencias, ¿sí? Y de esta manera, la relación que tienen los medios de comunicación y el poder en base a la escuela de Birmingham, ¿no es cierto? Dice que los estudios exploraron cómo los medios participan en la reproducción de la hegemonía, es decir, el poder del pueblo. Obviamente tomado de un concepto de Gramsci, el que afirma que estas culturas populares se resisten, no se dejan, se desafían a los discursos que la radio, la prensa, la televisión nos tratan de imponer. ¿Sí? Por lo tanto, se dice que esta reproducción hegemónica o de poder, ¿no es cierto?, se hace a través de una construcción de consensos por parte de los medios de comunicación de masas y que estos nos direccionan hacia ellos. Por lo tanto, Gramsci consideraba que para lograr este poder, un grupo debía de construir su hegemonía y poder nosotros articular y dirigir esos consensos como tal. Pero esta hegemonía ahora la basa desde el poder de la sociedad civil, ¿sí? Desde la sociedad política y después vamos hacia el Estado, ¿sí? Entonces, en este sentido, la identidad de la sociedad civil, nosotros como audiencia, nosotros como gente, como poder de pueblo, hacemos una representación en contra o que nos pone a tener una identidad en cuanto a género, etnia, como clase obrera, como clase media. Y estas representaciones afectan a la percepción de los sujetos en la sociedad y podemos ya tratar de unirnos como un movimiento que está en contra de los paradigmas que, que la hegemonía nos trata de sobreponer. ¿Sí? Por lo tanto, se disputa la construcción de identidades locales, nacionales y globales y a nivel de América Latina como tal. Por lo tanto, estos estudios interdisciplinarios hicieron que las teorías de la sociedad civil, del estudio del hombre en el rol de la sociedad civil, el estudio de los signos, la semiología y el marxismo, tomen en cuenta que el marxismo es una de las corrientes filosóficas que hace la lucha en contra del capitalismo y en contra de las clases sociales, ¿no? Por lo tanto, esta teoría trata de hacerla de una manera crítica, multidimensional, que aporte netamente a la cultura. Y en este sentido, es por eso que en América Latina, pensadores como el filósofo, comunicólogo Jesús Martín Bambero y Néstor García Canclini retoman a la comunicación como una forma híbrida, pero que a la misma vez analizan los diferentes contextos que se dan dentro de lo local, lo nacional, mezclando con un análisis cultural popular de las masas y las dinámicas que éstas puedan aportar para tratar de dinamizar esta economía y a la vez criticar a los poderes locales, ¿sí? De la construcción de esta hegemonía y este discurso que nos trata de poner la agenda SETI. Ya vamos a ver lo que es la agenda SETI. Por lo tanto, el Jesús Martín Bambero, ¿no es cierto? Para él, la comprensión del mundo es desde la gente. Los medios, por eso él afirma también que hay otra manera de construir hegemonía desde la gente, de que los mensajes, de que el poder tenga la gente. Entonces se crean, ya no tenemos los medios de comunicación, obviamente masivos como la radio, la prensa, la televisión, que obviamente tiene el poder, los contextos o el poder ya global, sino más bien los medios alternativos que nacen de la comunidad, que son propios de la comunidad, que sus mensajes salen de la gente y obviamente es posible desde esa otra percepción. Asimismo, Néstor García Canclini acuña el concepto de hibridación que permite que como estas culturas latinoamericanas no son solamente puras, no todos pensamos de manera igual, no tenemos la misma cultura, sino somos diversificadas, porque venimos de un proceso de construcción en tradiciones, modernidad, cultura, danza, popularidad.
Y todas estas identidades hacen que entendamos a la comunicación como ya un espacio de una mezcla de identidades, de resignificación, de construcción de conceptos de sociedad civil y generan nuevas maneras de ver el mundo, ¿no es cierto? Y por eso se dice que la comunicación, al ser ya está, al tener esa bidireccionalidad, está combatiendo o está a la misma par en los procesos de hegemonía, ¿sí? Por lo tanto, se dice que al difundir los significados, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación de masas o masivos, como la radio, la prensa y la televisión, ¿no es cierto?, han sido una clave idea para la reproducción de esas ideologías dominantes. Por lo tanto, los medios de comunicación hoy en día se han revolucionado de manera tan exponencial que la tecnología 2.0 y la 4.0 han diversificado esas nuevas maneras de construcción narrativa, como el tema del Internet, sobre todo en el tema de las redes sociales. Recordemos que una de ellas es el periodismo ciudadano, en que ya el ciudadano ya no espera que la información le venga de estas tres fuentes, sino que vemos un accidente, vemos cómo las manifestaciones se dan, la gente está ahí, se convierte, ser en periodista es una gran, digamos, es una gran pregunta que podemos hacernos, pero realmente, ¿quién es la persona que construye información? ¿Quién es la persona que diversifica esa información? ¿Es real? ¿No es real? ¿Todo lo que tenemos en redes sociales es consumible o no es consumible? Entonces, por eso dice, adopta nuevas maneras de narrativa que moldean la percepción del público. Entonces, el público ya no se contenta solamente con lo que le diga la primera fuente. No consume la información de una o dos fuentes, sino de múltiples fuentes que la hacen rica y a la vez refuerzan la visión que se tiene de su alrededor. Sí, entonces vemos que ahora las audiencias son diversificadas. Entonces, el papel de los medios en la propaganda. Recordemos que la propaganda es una de a diferencia de publicidad, que es netamente una de las formas de publicitar, valga la redundancia, un producto o un servicio para bien de generar un incremento de ventas, ¿sí? Pero la propaganda aún va mucho más allá. La propaganda es uno de los constructos que permiten o bien facilitar la construcción de la economía o bien difundir mensajes explícitos. Por ejemplo, se puede hacer una propaganda de religión, ¿cierto? Porque venden ideologías, ¿sí? El tema de la política, ¿no es cierto? Si estamos alineados, yo qué sé, al tema de la izquierda, ¿no es cierto? Y las ideas del marxismo, la derecha, el capitalismo, ¿sí? La libertad de empresa como tal, o centro derecha o centro izquierda, son partes de la propaganda. Por lo tanto, como dice ahí, invisibiliza y silencia y distorsiona las voces de los grupos subordinados, ¿sí? Porque lo que trata de hacer es eso, es que el poder esté inmerso de forma indirecta, se puede decir. Por lo tanto, se crea, o lo que trata de difundir es una cuestión de las ciertas normas, valores, favoreciendo, como decía ella, los intereses dominantes. ¿Sí? Por lo tanto, si bien es cierto que hay diversa información que se pasa o que se transmite a través de los medios de comunicación de masas, también debe haber un control, una regulación, debe haber una ley, ¿no es cierto?, que se promulgue en cuanto al control, ojo, no dominante, sino un control que trate de regular esta información, ¿sí? Por lo tanto, los actores hegemónicos, ¿no es cierto? Los que hay el poder de gobiernos o grandes corporaciones para buscar controlar los flujos de información, deben garantizar que ciertos mensajes lleguen a su público. Por ejemplo, la agenda setting. Es decir, es la definición de los temas mucho más relevantes que están pasando a nivel local, nacional y global, que están en primera plana en las noticias de estos medios de comunicación y por lo tanto sirve como proceso para
para lo que se puede difundir y lo que no se puede difundir. Sí, ahí hay el control. Por lo tanto, este control de esta información se manifiesta como una censura, es decir, lo que yo no debo decir por miedo a, ¿sí? Entonces, hay la censura y la autocensura, ¿sí? En la censura en la que el medio me condiciona para no publicar cierta información. La autocensura es que digo, si yo publico esta información, tendré repercusiones a nivel global, tendré represalias de algún agente externo. Entonces, ahí viene la autocuestión en la reformulación de esos contenidos para que condicionan a la agenda setting para poderlos adaptar a las necesidades de la hegemonía, ¿sí? Y no del pueblo, no de lo alternativo. Por eso, si bien dice, es muy importante que haya una contraposición y resistencia. Si bien es cierto, tenemos un 100%, tenemos los medios de comunicación privados que debería de ser un 33% de los medios públicos o los que están o los que la gente forma parte del gobierno, ¿no? Y estos medios alternativos que deberían ser el 74% en los cuales estos construyan, mantengan y sirvan como ese espacio a la resistencia, ¿no es cierto? Por eso decimos que hay muchos movimientos alternativos que también se han formado comunidades. Por ejemplo, tenemos los movimientos LGBTI, los movimientos de proyección, de apoyo y protección animal, tenemos de violencia contra el género, ¿no es cierto? En contra de los feminicidios. Entonces, este tipo de grupos buscan apropiarse de estos medios alternativos para que, mediante contra la información, que no solamente me dé las masas, las grandes masas, sino unas representaciones alternativas, creando nuestros propios canales de comunicación y diciendo, no, aquella información no solamente es la que nos pueda proporcionar, sino también tenemos otra manera de ver la vida a través de estas subculturas, estos movimientos sociales que acabé de decir, al igual que estos permiten desafiar a los discursos dominantes y realizar otro tipo de narrativas en el medio. Por lo tanto, este poder está ya en la era digital. Las plataformas digitales, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no es cierto? Juega un papel muy crucial, muy importante a la hora de construir estos mensajes y que ya no solo se van a hacer a través de lo local, sino a través, por ejemplo, del uso de hashtags que permiten conglomerar a un grupo mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más participativo, en el que dé paso a la pluralización de las diferentes voces. Por lo tanto, se refuerzan estas creencias para promover ciertos discursos y obviamente excluir otros. Por lo tanto, nace también en la década en América Latina la teoría de la dependencia en el contexto latinoamericano. ¿Y qué hace referencia? Hace referencia a que obviamente en la década de los 60 hay una teoría en la que hace una respuesta de que los países más desarrollados, los que tienen el poder, tienen un control, ya sea político, cultural, social, económico, sobre los países subdesarrollados, es decir, los que estamos muy debajo. ¿Por qué? Porque tienen a tener el control porque nosotros tenemos los recursos naturales que tal vez estas grandes potencias no las tengan. Yo qué sé, petróleo, agricultura, ganadería, otro tipo de situaciones que hace que a la final, como dependemos económicamente, obviamente hacen que nosotros tengamos esa desigualdad, ¿no es cierto?, de esa relación entre centro y periferia. Es decir, que los países más desarrollados explotan o dependen de los subdesarrollados porque estamos generando una relación de desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, esta explotación y subdesarrollo hace que los recursos internos o de características culturales de un pueblo, de una nación, ¿no es cierto?, sean netamente de historia, no vaya más allá de, y obviamente este comercio internacional y la inversión extranjera que se genera dentro de estos dos bandos se perpetúa en esa gran dependencia, ¿sí? Por lo tanto, se dice que esta dependencia no solamente es económica, sino política y sobre todo cultural, es decir, al momento de depender de otros países,
esa inversión que puede generar en los nuestros puede ser que se vaya derraigando nuestras propias tradiciones, costumbres, religiones, ¿no es cierto? Y hacen que los países latinoamericanos en los que estamos en en la periferia estamos cada vez más atrapados en esa relación de dependencia, ¿sí? Por lo tanto, estas decisiones internas o externas dependen, perdón, cultural en contra de la posición de valores, costumbres, prácticas extranjeras sobre lo local, lo que realmente forma parte de lo alternativo. Eso, todo ha sido todo por hoy. Estoy muy feliz, muy ansiosa de haber culminado en nuestras 4 sesiones de Zoom a través de nuestra asignatura de los medios masivos de comunicación. Como aclaro ahí, si ustedes tienen dudas o preguntas, por favor, hácelo a través del foro, em, el foro de dudas y preguntas. Todavía no he visto ninguna participación, pero todavía tenemos esta semanita y la otra para hacerlo. Espero que les vaya muy bien el examen final. Recuerden que realmente es una materia que no acabaríamos nunca de entender estos constructos culturales que se nos da, ¿sí? En lo contexto, en lo local, en lo nacional. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.